Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial a todos y todas en este fin de semana, domingo 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor en el templo, tradicionalmente en nuestro contexto guatemalteco también llamada fiesta de la Candelaria, que se celebra en varios lugares. Y a nivel de iglesia, de toda la Iglesia Católica, se celebra también el 2 de febrero la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Es decir, el día de hoy también los hombres y mujeres consagrados y consagradas en la iglesia, pues también celebran su día. Así pues, centramos nuestra atención en la narración de San Lucas, así llamada presentación del Señor en el templo. Ese es el principal motivo de reflexión en nuestro programa de hoy. Y podemos decir que en primer lugar hay que situar ese acontecimiento como un acontecimiento que sin duda fue histórico, real. No estamos ante una parábola, no estamos nada más ante una construcción de un hecho. Estamos ante un elemento histórico. ¿Por qué? Porque tanto José como María eran miembros fieles de aquella religión judía y por lo tanto llevar a un niño al templo y por lo tanto también purificar a la madre después del parto eran cosas que estaban prescritas en la ley del Antiguo Testamento. Entonces estamos ante un hecho, estamos ante algo que todas las familias judías devotas realizaban en aquel tiempo. Ya el libro del Levítico, en el capítulo 12, nos habla de esas regulaciones de la ley mosaica con respecto a el nacimiento de un nuevo niño y al parto. Cuando nacía un niño, si era principalmente el primogénito, se nos dice tanto en el Levítico 12 como en el Éxodo 13, que este niño, y sobre todo si es el primogénito, debe ser rescatado. Y hay algo también interesante. Fíjense ustedes que en muchas tradiciones religiosas, en muchas religiones, pues los primeros frutos de los animales o del ganado o de las plantas o eso, debían ser ofrecidos en holocausto, debían ser sacrificados. Incluso habían pues religiones antiguas y digamos muy primitivas que sacrificaban al primogénito, al primer varón nacido en una familia. Y esto, pues, por supuesto que en la religión judía fue prohibido. Y así pues, se dice que en vez de sacrificarlo, debe ser rescatado. Y debe ser, por lo tanto, ofrecida una ofrenda en vez de ofrecer, por ejemplo, pues al mismo niño, como sucedía en algunas otras religiones y tradiciones.
Los niños primogénitos eran consagrados al Señor y eran entregados, pues presentados en el templo, y a cambio de ellos se ofrecía, en los casos de las familias más pudientes, un cordero, y en los casos de las familias más pobres, un par de tórtolas o 2 pichones, unas palomitas, ¿no? De manera que la ofrenda que llevaron José y María es también, según nos dice el texto de San Lucas, la ofrenda que las parejas, que las familias pobres presentaban al templo. Eso es lo primero, la presentación o el rescate, más estrictamente hablando, de los primogénitos nacidos. Los judíos pues seguían ofreciendo también las primicias de sus cosechas, de los rebaños, de las plantas, de los frutos, todo lo primero que se cosechaba, lo primero que se lograba, se ofrecía en holocausto en el templo. Hay también una segunda tradición que es el trasfondo de esta narración de San Lucas, y es la purificación de la madre. Una mujer que había dado a luz a un varón, también si tenía una hija, pues debería purificarse. Sobre todo porque en el mundo de los judíos el contacto con la sangre o los flujos de sangre eran considerados una impureza ritual. Fíjense que no se trata de una impureza moral, no se trata de una culpa, no se trata de un pecado. Y por lo tanto, las mujeres, pues por el hecho de tener que ir a purificarse, no es que fuesen consideradas pecadoras o que hubiesen hecho algo malo. Habían dado a luz, habían dado vida, y eso era siempre bueno, y eso era siempre motivo de alegría en las familias. Sin embargo, desde el punto de vista ritual, cultural, estaban incapacitadas para entrar al templo o para ofrecer sacrificios. Era también la mentalidad de los judíos, ¿verdad? Había una especie de impureza para acercarse a las cosas sagradas, y por lo tanto también la mujer debería llegar al templo para su purificación. Es por eso que también en un determinado momento esta fiesta de la presentación del Señor en el templo ha sido llamada también de la purificación de María o de la Candelaria, también diremos a qué se debe. En fin, estamos dentro de nuestras tradiciones católicas, pero que tienen su fundamento en aquellas antiquísimas tradiciones legales del pueblo de Israel, a las cuales se ajustó el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María. Y quizá allí podemos nosotros centrar nuestra primera reflexión para este domingo de la presentación del Señor. Y es lo que nos dice también el breve texto de la carta a los Hebreos, que hoy es la segunda lectura. Ahí se habla de cómo el Hijo de Dios se hizo hombre en todo, asumió en todo nuestra condición humana, por supuesto menos en el pecado. Pasó como uno de tantos, nació bajo la ley, dice la carta a los Gálatas. Es una de las dimensiones, es una de las características de la encarnación. Hemos estado en todas estas semanas anteriores en el contexto de la Navidad, de la Epifanía, etcétera, del bautismo del Señor, que precisamente nos van subrayando cómo el Hijo de Dios pues entró en todas esas realidades humanas, naturales, desde encarnarse, desde nacer, y luego puedes ir ajustándose a su cultura, a su tradición, a las normas y las leyes de su propia religión, a las tradiciones culturales y a las costumbres de su familia. Dios se hizo hombre. Eso es lo que
tenemos que meditar muy profundamente en todos estos días, y podemos decir que ahora, con la fiesta de la presentación del Señor, se cierra ese ciclo de reflexiones sobre la encarnación del Hijo de Dios. Y es una invitación a contemplar cómo es que este pequeñito, sometido a la ley judía, cómo es que aquella familia también de tradición judía, cómo es que en estas circunstancias del Jordán, del templo, de las tradiciones, de la familia, está el Hijo de Dios. Presentamos confiando en tu amistad, nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro diario trabajar. Queremos ver convertidos nuestras luchas y el dolor en tu vida y en tu valor, derrotando al opresor. Mira las esperanzas de este pueblo que hoy te llama. Mira los sufrimientos de los pobres que te buscan. Atiende el clamor del pueblo. También en esta fiesta de la presentación del niño en el templo y de la purificación de María, nosotros encontramos otros dos personajes en este templo de Jerusalén, Zacarías y la profetisa Ana. Estos dos personajes nos hablan del niño. Perdón, no es Zacarías, es Simeón, es el anciano Simeón. Zacarías era el padre de Juan el Bautista, y al que se encuentran en el templo ellos es a Simeón, un sacerdote anciano que estaba allá y que se alegra tremendamente al ver a aquella pareja que va a presentar al niño, y reconoce en este niño a el enviado para salvar a Israel, y reconoce en él a el que va a iluminar no solo a Israel, sino a todas las naciones. Aquí pasamos, y hay que ser honestos en esto, de lo meramente histórico, como es el que María y José llevaron al niño para la circuncisión primero y después para la presentación y la purificación de María. Pero también a partir de esos hechos, el Evangelio de San Lucas hace un poco de teología, podemos decir, arregla un poco la escena. Y ahí es donde pone en labios del anciano Simeón ese cántico tan hermoso: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado como luz de los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Muy interesante esta fe de un anciano judío que reconoce en aquel niño al enviado. Y también hoy podemos hacer una referencia a la primera lectura del libro de Malaquías, uno de los últimos profetas menores, en cuyo capítulo 3 se nos habla de una misteriosa visita del Señor a su templo, en orden a purificar y en orden a renovar la nación de Israel. Quizá este anciano Simeón, que conocía muy bien la tradición judía, estaba pensando en el texto de Malaquías. Sin duda que San Lucas arregla un poco la escena para que aquella ocasión de cumplimiento de la ley, pues sea también para el mundo entero de los judíos y para el mundo entero de los creyentes la presentación de Cristo al inicio de su vida, como luz de las naciones y gloria de su pueblo Israel. Es muy interesante que San Lucas afirma cómo son dos ancianos, Simeón y Ana,
una viuda que ya tenía 84 años, dice, y que estaba en el templo, dedicada a la oración, a la alabanza, etc. Son dos ancianos, es decir, dos hombres, dos personas consideradas en la tradición judía los depositarios de la sabiduría, gente que tiene fe, gente que ha sido justa, honesta, que vive en el templo, que está cerca de Dios, y son ellos representantes de un sector tan importante de la nación judía, los que reconocen en Cristo, en Jesús, en aquel pequeñito, al Cristo, al Mesías, al que será luz de las naciones y gloria de su pueblo Israel. Tanto Simeón como Ana manifiestan gozo, manifiestan alegría. Y Ana incluso habla a los otros de este niño, y dice, habla a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. O sea, se ve a este como aquel ungido, como aquel esperado, como aquel anunciado, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. También unido a la humildad, a la pequeñez del Hijo de Dios, que pasó haciéndose hombre como nosotros en todo, pues en las palabras de Simeón a la Virgen María también se habla de que éste estará puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será una bandera discutida, es decir, será alguien que provocará discusiones y divisiones. Y le dice Simeón a María, y a ti una espada te atravesará el alma. Es decir, es parte también del anuncio y de la escena de la encarnación del Hijo de Dios, el ver cómo desde aquellos primeros días de su vida, a los 40 días de nacido, se presentaba un primogénito en el templo, hasta el final de su vida estará marcado también por la cruz, por el dolor, por la dificultad. Y ya el anciano Simeón se lo anunció a María. Una escena pues interesante. Resumo diciendo que se trata de una escena básicamente histórica, puesto que no podemos dudar de que aquella familia cumplió con las tradiciones y costumbres, con la legislación judía. Pero por otra parte también una escena en la que hay teología. Los cánticos, nadie tenía ahí una grabadora para ver qué dijo exactamente Simeón, y todos estos textos fueron escritos pues por lo menos unos 60 años después de haber sucedido, de manera que se trata de una tradición, se trata de una reflexión, se trata de algunas escenas un poco compuestas, aunque básicamente históricas, para hablarnos de un mensaje. Dios se hizo hombre. Y eso no lo expresan los evangelistas con una teoría, con mucha teología, con datos abstractos, sino ellos lo narran con escenas, dramatizando una situación. Hay que aproximarse así a los evangelios, y no como quien escucha o quien ve un programa de televisión de noticias en las cuales pues son los datos y los hechos tal como son, según nos dicen. Así pues, en primer lugar estamos ante un dato teológico. Cristo es presentado como luz de las naciones. Y de allí es de donde viene también la otra denominación de esta fiesta. En varios lugares se le llama la fiesta de la Candelaria, aquí en Guatemala, ¿verdad? También porque durante la misa del día de la presentación se encienden las velas, para recordar lo que dijo el anciano Simeón a María: este es luz de las naciones. Cristo, luz de las naciones, así se llama una de las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II, hablando de Cristo, la Lumen Gentium, luz de las naciones, luz de las gentes.
Este mensaje de la vida cristiana es también celebrado en la liturgia cuando encendemos luces, cuando encendemos candelas que recuerdan a este Cristo que ha de iluminar la propia vida personal y familiar, la vida de la vida de las religiones, la vida del pueblo entero. Luz de las naciones. Y por eso la Candelaria. No olviden en la misa de este domingo llevar sus candelas y encender sus velas. Y no olviden pensar un poco en aquellas escenas y pensar cómo el anciano Simeón se alegró de que para los que vivían en tinieblas y en sombra de muerte, como decía Isaías, ha alumbrado una luz que es Cristo. Cristo siempre sigue siendo la luz que ilumina nuestras oscuridades. Cristo sigue siendo siempre en medio de la noche y de la dificultad, tal vez del dolor, del fracaso, de la falta de estima, de los problemas o de las dificultades. Siempre Cristo es la luz que ilumina. Y sobre todo porque es Dios a quien sentimos cercano, muy cercano a nuestras circunstancias, muy cercano a nosotros, que también tenemos que someternos a las tradiciones, a las costumbres, cercano a nosotros, sobre quienes pesa muchas veces también la fuerza o la coacción de la ley, cercano a nosotros en nuestros dolores y nuestros problemas, como el anciano Simeón anunció a María. Es muy interesante, pues, cómo esta fiesta centra nuestra atención en Cristo, que es luz de las naciones, aunque muy cerca de Cristo, luz de las naciones, está María asociada a este misterio. Queremos resucitar en tu vino y en tu pan. Todos te presentamos confiando en tu amistad, nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro diario trabajar. Queremos ver convertidos nuestras luchas y el dolor en tu vida y en tu valor, derrotando al opresor. Y en tercer lugar, en este 2 de febrero, se celebra también en la Iglesia la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Muchas veces en nuestro vocabulario común y corriente decimos que en la iglesia hay religiosos y religiosas, e incluimos también dentro de esa categoría a los padres, a los sacerdotes que son párrocos en muchas parroquias. Y es necesario en primer lugar recordar que hay unos sacerdotes que son diocesanos, que están en el trabajo directamente ligados a la programación pastoral con el obispo, y hay religiosos y religiosas que están ligados a una comunidad, a una orden religiosa, a una congregación, y que por lo tanto pues tienen también un fundador, tienen su propia espiritualidad, su propio carisma, decimos en la iglesia, tienen también sus propias organizaciones y su propia autoridad dentro de las congregaciones. Por supuesto que las congregaciones también son una riqueza enorme en la iglesia. Nuestra misma diócesis de la Verapaz fue básicamente evangelizada por la orden de los dominicos, que es una orden religiosa, así como a otros lugares llegaron los jesuitas o llegaron los franciscanos o los mercedarios en aquellos primeros años de la conquista y de la evangelización. Pero también muchas otras congregaciones y organizaciones religiosas y órdenes que llegaron posteriormente, los salesianos, que ya son del siglo XIX, y muchas otras congregaciones religiosas, los misioneros del Sagrado Corazón, los misioneros del Inmaculado Corazón de María, los benedictinos, una orden muy muy antigua, los carmelitas, las carmelitas, y podemos mencionar también tantas otras comunidades religiosas femeninas, las hijas de la caridad, las hijas de María Auxiliadora, las hijas del Divino Salvador, las hermanas misioneras de la Inmaculada, las hermanas misioneras de San Antonio, en fin,
muchas congregaciones hay en la iglesia, y a ellos y a ellas se les denomina la vida consagrada, la vida religiosa, distinta en cierto modo de la vida del sacerdote diocesano que está en el trabajo parroquial. Ellos están también muchas veces en un trabajo parroquial como comunidad. Ellos y ellas tienen unos carismas particulares. La vida religiosa es una de las grandes riquezas y uno de los grandes valores en la iglesia. Y a ellos se les caracteriza también porque hacen una explícita consagración, hacen unos votos de pobreza, obediencia y caridad. Pobreza, en primer lugar, porque se desprenden de todos sus bienes propios al pasar a una congregación, y renuncian a tener bienes personales. Los bienes y las cosas de que se disfrutan pues son de la congregación. Una actitud radical de pobreza que quiere imitar a Cristo pobre. Él se hizo pobre y por eso también compartió nuestra pobreza. La vida religiosa está llamada también a una inserción, a una cercanía muy grande al mundo de los pobres. No para venir desde afuera a anunciar, sino para desde dentro anunciar a los pobres su valor y su dignidad y trabajar por su liberación, trabajar por su redignificación cuando ésta ha sido maltratada o pisoteada. El voto de pobreza pues es un voto personal, pero que también requiere este estilo de vida pobre y comprometido con los más pequeños. El voto del celibato, que también hacemos los sacerdotes diocesanos ante el obispo el día en que somos ordenados diáconos. Uno deja el matrimonio no por desprecio de la vida matrimonial, ni mucho menos, sino por amor al reino de Dios y su proyecto, que implica entregar todas las energías, toda la vida y toda la atención a este proyecto en alma, vida y cuerpo. El hombre o la mujer en el matrimonio tienen que ver por el tema de su familia, tienen una serie de preocupaciones en la educación, en el mantenimiento de los hijos, en el sostenimiento de la familia. El consagrado, la consagrada dejan esa responsabilidad, pero no para no tener responsabilidad, sino para dedicarse más plenamente al reino de Dios y su justicia. Y en tercer lugar, pues se hace también el voto de obediencia. Hay siempre una obediencia que ayuda a organizar mejor la misión y el servicio a los demás. Pidamos pues el día de hoy también en nuestras oraciones por la vida consagrada, por los religiosos y religiosas. Invitemos a los jóvenes y las jóvenes a buscar, si no es también su vocación, y a entregarse al Señor en este servicio. Hasta la próxima. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes de que nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me... La diócesis de la Verapaz presentó El Pueblo de Dios,
el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.